La Biblia está llena de relatos que nos enseñan importantes lecciones sobre la fe, la compasión y las consecuencias de nuestras decisiones. Uno de estos relatos es la parábola del hombre rico y Lázaro, narrada por Jesús en el Evangelio de Lucas 16, 19 al 31. En este pasaje, Jesús nos ofrece una perspectiva sobre la vida después de la muerte y subraya la importancia de vivir con misericordia y justicia divina. Analicemos esta historia en detalle, observando su contexto cultural y sus valiosas enseñanzas. La parábola introduce a dos personajes principales: un hombre rico, cuya opulencia se muestra en su ropa de lujo y sus banquetes diarios, y Lázaro, un mendigo enfermo que anhela las sobras de la mesa del rico. Mientras que la riqueza del hombre se resalta, la pobreza de Lázaro es extrema, y su condición física refleja una vida de sufrimiento. Sin embargo, el nombre de Lázaro, que significa Dios ha ayudado, insinúa que, pese a sus circunstancias terrenales, tenía una conexión con Dios. El relato cambia rápidamente de enfoque, pasando de sus vidas en la tierra a sus destinos después de la muerte. Lázaro, al morir, es llevado por ángeles al lado de Abraham, un lugar de consuelo asociado con la justicia y la bendición. En cambio, el hombre rico termina en el Hades, un lugar de tormento. Desde allí, ve a Lázaro junto a Abraham y ruega por un alivio, pidiendo que Lázaro moje su dedo en agua para refrescar su lengua. Abraham le responde que, en vida, él disfrutó de bienes, mientras que Lázaro sufrió. Ahora sus roles se han invertido. Además, Abraham menciona que existe un abismo insalvable entre ellos, que impide cualquier cruce. Desesperado, el hombre rico suplica que Lázaro sea enviado a advertir a sus hermanos vivos, para que no terminen en su misma situación. Abraham, sin embargo, le recuerda que ya tienen a Moisés y a los profetas como guía. Incluso añade que, si no escuchan esas enseñanzas, no se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos. Esta parábola nos alerta sobre los peligros espirituales que conlleva la riqueza, no por los bienes materiales en sí, sino por la indiferencia hacia las necesidades de los demás. El hombre rico, aunque disfrutaba de abundancia, nunca mostró compasión hacia Lázaro, lo que reveló un corazón distante de Dios. En contraste, Lázaro, aunque vivió en pobreza extrema, poseía una relación espiritual que lo sostuvo. El mensaje también destaca la urgencia de vivir de manera justa y misericordiosa. Las decisiones que tomamos en esta vida tienen consecuencias eternas. Una vez que termina nuestra vida terrenal, ya no hay oportunidad de cambiar nuestro destino. La verdadera riqueza, según la parábola, no se encuentra en los bienes materiales, sino en nuestra relación con Dios y en cómo reflejamos su amor a los demás. Este relato nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades. Nos invita a usar los recursos que poseemos para aliviar el sufrimiento de quienes nos rodean, en lugar de buscar solo nuestra comodidad. Además, nos recuerda que la verdadera bendición no radica en lo que tenemos, sino en nuestra conexión con Dios y nuestra disposición para actuar con compasión y justicia. La parábola del hombre rico y Lázaro, con su profundidad espiritual y sus implicaciones eternas, sigue siendo un poderoso recordatorio para vivir con una perspectiva centrada en el amor y la misericordia de Dios. Nos exhorta a examinar nuestras vidas y asegurarnos de que nuestras acciones reflejen los valores del reino de Dios, para que nuestra verdadera recompensa esté en la eternidad.